¿Qué tal? ¿Cómo están? El Señor les bendiga, mis hermanos. Y bueno, vamos a seguir y dándole continuidad a nuestro manual número 10, que lleva por título, recordemos, ¿sí? Cristo, el modelo, su persona. Y el día de hoy vamos a estar viendo ya la lección número 2 y lleva por título la importancia de tener un modelo. Nosotros, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sabemos perfectamente que tenemos un modelo, ¿verdad? Y ese modelo, ¿quién es? Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Y bueno, hoy día el Señor va a estar hablando de la importancia precisamente pues de tener un modelo, y en el caso específico de nosotros, que somos su iglesia, pues el modelo es Cristo, y es la importancia de que nosotros reconozcamos que Él es nuestro modelo. Amén. Y bueno, para dar inicio, vamos primeramente con nuestras preguntas a reflexionar, y la primera pregunta dice de la siguiente manera: ¿por qué y para qué crees que Dios nos ha dado un modelo, un diseño para la ejecución de su plan? ¿Para qué creen, mis hermanos? Luego, otra pregunta, la 2, comenta cuál sería tu actitud cuando se te pide ejecutar algo y no te dan un modelo. ¿Cuál sería la actitud si nos dicen que hagamos algo pero no nos dan un modelo? Y la pregunta número 3 dice: ¿crees que le has dado la importancia de vida a la ejecución del modelo a seguir en tu vida? Y hay que comentarlo, ¿sí? Comenta cómo. ¿Cómo es la importancia que tú le has dado al modelo a seguir en tu vida? Entonces son preguntas bastante, diría yo, que fuertes. Y sí, para reflexionar definitivamente, pero que esa reflexión no solamente sea como una evaluación y que ahí la dejemos, sino que precisamente es reflexionar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y si nosotros a la luz de la palabra vemos que no estamos haciendo como dice el modelo, como dice Cristo, pues arrepentirnos y enderezar el camino del propósito de Él y empezar a estar ejecutando como Él ya ha dejado establecido a través de la palabra. Amén, mis hermanos. Y bueno, el texto a memorizar lo encontramos en Efesios 4:20. Dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está muy fácil, muy cortito. Dice, mas vosotros, o sea, nosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si está diciendo que no hemos aprendido así a Cristo, quiere decir que entonces está haciendo algo mal, que lo que se nos ha enseñado no lo estamos ejecutando tal cual se nos ha enseñado. En pocas palabras, no hemos ejecutado como lo hace el modelo. ¿Quién es el modelo? Cristo. Y hoy el Señor nos va a estar hablando precisamente de que Él ya nos dejó un modelo, que es la persona de Cristo, y que ese es el modelo que debemos de seguir. Y por tal motivo, al tener un modelo, no hay manera de que nosotros podamos decir que no sabemos qué hacer, no sabemos qué hablar, no sabemos qué pensar, cómo vivir la vida que ya Dios nos ha dado, porque definitivamente tenemos un modelo. Nos han dejado las bases para que nosotros podamos transitar por esta vida conforme a la voluntad de Dios, y por eso nos dejó un modelo y ahí lo tenemos. Entonces no podemos decir, no puedes decir tú, no puedo decir yo, que no sabemos cómo debemos de vivir, porque modelo tenemos, y ese ya nos los dejó Dios a través de la persona de Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a iniciar. En el contenido de la lección nos dice que la iglesia de Éfeso fue una iglesia que recibió mucha revelación de Cristo a través del apóstol Pablo, quien estuvo con ellos en varias ocasiones, en las cuales, fíjense, Pablo a esa iglesia se dedicó a revelarles el misterio escondido, que es la persona de Cristo y su plan eterno.
Pablo estuvo con la iglesia de Éfeso no una vez, sino que aquí lo dice varias veces. Y vayamos a la escritura, leamos Éfesos, ¿sí? Y vemos ahí toda la instrucción que Pablo les estuvo dando a la iglesia, y que desgraciadamente las veces que llegaba a volver a ir Pablo, veía esa iglesia que pese a toda la revelación, a toda la enseñanza que él les daba acerca de Cristo, lo que les enseñaba de Cristo, simplemente ellos pues lo escuchaban y tal vez lo tomaban como mero conocimiento, como a lo mejor algo histórico, como nosotros podemos hablar de Miguel Hidalgo y Costilla, de Francisco y Madero, de la Revolución Mexicana, que es algo que lo sabemos y podemos hablar de él, de esas personas. Bueno, la Revolución Mexicana no es una persona, ¿no? Pero todos esos personajes que vivieron y de todo lo que hicieron podemos hablar. Pero el hecho, ¿qué es eso? Nada más es historia, es información, pero no vivimos la vida que llevó Francisco y Madero, que llevó el cura Hidalgo. Es información la que tenemos, es historia. Entonces, así pasaba con la iglesia de Éfeso. Pablo, a diferencia, él les revelaba la persona de Cristo para que así se hiciera conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo. Les dejaba y les hablaba conforme a la palabra, todas las enseñanzas, todos los mandatos que dejó nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos lo tomaron simplemente como ¿qué? Como puro conocimiento, como el saber de la persona de Cristo, pero no a vivirlo, mis hermanos. Entonces, eso es lo importante del día de hoy que nos habla el Señor. El que no nada más nos quedemos con conocimiento, sino que lo pongamos por obra. Amén. Aquí también nos está diciendo que, sin embargo, en un momento dado el apóstol Pablo evaluó a la iglesia y se dio cuenta de que su estilo de vida no era acorde a lo que él les había transmitido de Cristo, ¿sí? Él llega a la iglesia de Éfeso y al momento de que los ve, que convive, por eso es importante tener comunión, ¿verdad?, con la iglesia, y de lo que él estaba, durante lo que él les enseñaba en ese tiempo de estadía ahí, él se podía dar cuenta que su estilo de vida de esta iglesia, pues nada tenía que ver con todo lo que él les había revelado acerca de la persona de Cristo. Y entonces dice aquí que él les reclama, y eso lo vemos en Efesios 4:20, que dice, diciéndoles, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, que es nuestro texto a memorizar. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Porque si fuera que se les hubiera, que él le dijera, no habéis aprendido así de Cristo, eso querría decir que simplemente les hubiera enseñado historia, que les hubiera hablado acerca de que cuando nació, que él era muy bueno, que hacía milagros, del actuar de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Quiere decir que no nada más les dio conocimiento de la persona, sino que les reveló todo lo que Cristo era en sí, su persona, su carácter. Al decir a Cristo es de una ejecución. Cuando decimos voy a hacer la tarea, es un ejemplo, espero darme a entender, mis hermanos, ¿sí? O voy a trabajar. Cuando decimos voy a trabajar es porque voy a hacer algo. Entonces el apóstol Pablo le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque era de que veían también en el apóstol Pablo
cuando él actuaba, lo que él transmitía era la revelación misma, porque a través del estilo de vida del apóstol Pablo podían también estar viendo a Cristo, ¿sí? Porque él les enseñaba, él les revelaba a Cristo, no a través solamente de la palabra, sino a través también de su persona, porque es ejecución. ¿Verdad que conocemos muchas personas, o bueno, si no muchas, por lo menos algunas, que se saben muchísimos versículos y a veces a lo mejor hasta las cartas y uno que otro evangelio se lo saben de memoria? Pero como les he dicho en otras ocasiones, pero ¿qué tal su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo es el estilo de vida de esas personas? Tienen mucho conocimiento acerca de la palabra, pero sin embargo no ejecutan la palabra. Es decir, saben o han aprendido mucho de Dios, pero sin embargo no han aprendido así a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque su estilo de vida nada tiene que ver con todo lo que ellos tienen de conocimiento respecto de Dios. Entonces, es a lo que hoy el Señor nos habla, de que sí debemos de conocerlo, por eso tenemos que ir a la Escritura, porque si queremos conocer a Cristo, tenemos que ir a la Escritura, porque ahí es donde Él se nos revela, pero no nada más para que tengamos ese conocimiento, sino para que Él sea expresado a través de nuestra vida, porque como aprendemos, ¿sí?, a través de las enseñanzas, llámese cultos, discipulado, adiestramiento, congresos, ahí nos enseñan a Cristo y en consecuencia tenemos que estar aplicando todo eso que se nos ha estado enseñando, todo lo que Dios se ha estado revelando a su iglesia, pero a través de verlo, de comerlo, para que de eso me nutra, y de lo que yo estoy nutrida es de lo que voy a poder estar expresando. Amén, mis hermanos. Entonces es importante por eso el tener un modelo, el de poder ir, porque nosotros nos podemos confiar inclusive de nosotros mismos y decir, ay, yo ya sé mucho de Cristo. Ajá, puedes saber, pero vete, examínate, observa, evalúate de todo lo que sabes de Cristo, qué es lo que aplicas en tu vida. En todas las áreas de tu vida, ¿estás haciendo conforme Cristo dice? ¿Conforme dice el modelo? Por eso la importancia de tener un modelo. El modelo es nuestro Señor Jesucristo. Y verdad que ahí lo vemos a Él, que como trabajador fue una persona responsable, que Él, pese a las circunstancias, nunca se dejó guiar por sus emociones, nunca sus emociones influyeron en Él para desobedecer, llegar a desobedecer al Padre, independientemente que fueran buenos o malos momentos. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Él nunca se perdió de vista, nunca se confió. Es que como yo soy hijo de Dios, total, si hago tantito mal, mi Padre es bueno y misericordioso y me va a perdonar. No, Él conocía a su Padre y también sabía que sí, que es bueno y misericordioso, pero también Dios es justo y sabía que Él tenía que obedecer todo lo que el Padre le había mandado, porque conocía su propósito. Entonces, ahí tenemos un modelo, por eso no lo podemos perder de vista, porque tú y yo no tenemos ninguna justificación de que porque si estamos pasando malos momentos o porque inclusive estoy pasando un tiempo de mucho éxito, de mucha bendición. ¿Cuántas personas se pierden cuando tienen esos tiempos de bonanza y hasta de Dios se olvidan? Entonces tenemos un modelo. Él nunca se perdió, Él nunca se confundió, nunca se dejó influir. Siempre vimos, y Él es nuestro modelo, en el que era, sí es cierto, el Hijo de Dios, pero que estaba aquí en la tierra como hombre, y siempre fue un hombre que
no fue que se dejara influir por las emociones, siempre fue un hombre sobrio, como dice la escritura. Sobrio quiere decir que no estaba embriagado de emociones, de circunstancias, de nada. Siempre conservó esa sobriedad, ¿sí? Y siempre vimos a un Jesús que supo qué hacer, supo qué decir, supo inclusive callar cuando tenía que callar. ¿Pero por qué? Porque él conocía lo que estaba dicho de parte de Dios para él. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que Él es nuestro modelo y entonces de Él tenemos que aprender. Y así como Él anduvo en esta tierra, de esa misma manera debemos de andar tú y yo. Por eso la importancia de tener un modelo, pero aún más importante, no perder de vista a ese modelo, porque podemos tener modelo, pero si no lo vemos, pues de nada sirve que tengamos un modelo si no lo vemos y vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y es muy fácil llegar a perdernos, podernos distraer, porque las circunstancias, el enemigo siempre va a utilizar a personas, a circunstancias, a muchas cosas para distraernos y sacarnos. Y nosotros creyendo que estamos en el camino del propósito del Señor, y no es cierto. Muchas veces ya estamos a kilómetros de distancia de ese camino. ¿Por qué? Porque nos distrajimos y nos fuimos amoldando y nos fuimos adaptando al mundo. Dejamos de ver el modelo y miren, sutilmente el enemigo nos va desviando y al rato ya caemos en estar haciendo lo que cualquier inconverso o cualquier persona que no tiene como su Señor a Cristo hace. Y nos fiamos que porque conozco mucho de Cristo, sí, pero dejaste de ver al modelo, dejaste de ejecutar y mira, empezaste a ejecutar lo que hace todo el mundo. Amén. Bueno, sigamos. Dice aquí también que notemos que el apóstol Pablo no les dijo que no habían aprendido así de Cristo, lo que les acabo de comentar. Eso hubiese significado solo tener conocimiento, sino que les dijo, no habéis aprendido así a Cristo, lo que significa la formación de Cristo en ellos, o sea, la formación de Cristo en cada uno de nosotros, significa madurez. Pablo se dio cuenta que la iglesia se había quedado solo con conocimiento y con teoría de Cristo, porque dejaron de ver a Jesucristo el modelo. Tenían puro conocimiento, pero nada de expresión a través de su estilo de vida. Amén. Dice que cuando la iglesia de Éfeso dejó de ver el diseño que es Cristo y que eso luego nos pasa a nosotros, dejamos de ver a la persona de Cristo, empezaron a asumir que la forma en que estaban haciendo las cosas era la correcta, que su estilo de vida era bueno. El problema de ellos era que en vez de ver el diseño correcto que es Cristo, estaban viendo otros diseños establecidos por el mundo. Por eso no nos confiemos, mis hermanos, y por eso no distraigamos nuestra mirada, no distraigamos nuestros sentidos espirituales viendo otra cosa, sino que siempre debe de estar puestos en las cosas de Dios, puestos en nuestro modelo que es nuestro Señor Jesucristo. También nos dice que por eso Pablo les dice en Éfeso capítulo 4 versículos 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Había dureza en su corazón, ¿por qué? Porque se confiaron, decían, yo sé mucho. Cuando nosotros creemos, nosotros nos creemos o creemos que sabemos las cosas, ¿verdad? Que cuando nos quieren instruir o inclusive nos quieren corregir, tal vez escuchamos, pero no hacemos caso. Eso sí bien va,
porque en otras ocasiones ni siquiera permitimos esa corrección, esa instrucción, porque pensamos que nosotros estamos bien y ahí somos extraviados. Por eso es que, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado, y como dice la Escritura, está ahí en la palabra de Dios, cuídate de ti mismo, porque precisamente por ese orgullo, por esa vanagloria, por el creerme, puedo perderme, porque no permito ser dirigido, ser instruido, ser enseñado, ser edificado, ser corregido. Entonces, no nos confiemos, permitamos ser corregidos, permitamos ser edificados, mis hermanos. Recordemos que el Señor ha estado hablando acerca de recibir. Recibamos lo que los que el resto del cuerpo de Cristo nos quiere dar. Recibamos las enseñanzas, pero el recibir quiere decir que yo las acepto, pero también las hago mías y las pongo por obra a través de mi vida. Pero ¿qué pasa? Recordemos, viendo el modelo, de ahí la importancia. Y les quiero poner este ejemplo por lo importante de estar viendo el modelo que es Cristo. ¿Verdad que en este caso, cuando es un pintor, vamos a suponer que queremos la foto de nuestros hijos o de la esposa o del esposo, y que nos las pinten, ya sea en lápiz o en acuarela, lo que sea, pues llevamos una foto o ponemos a la persona como modelo. Si el pintor, si el escultor o el dibujante no está viendo a la persona y nada más la ve así y dice, sí, ya me grabé la imagen, y no está viendo el modelo, puede ser que los ojos le salgan más grandes, o puede ser que la nariz le salga más chata o más afilada, o simplemente los labios, o a lo mejor no le pone el lunar que tiene. No va a ser algo exacto a como es la persona. ¿Por qué? Porque no estuvo viendo el modelo, se confió que supuestamente aquí tiene la imagen, pero se confió. Pero a resumidas cuentas, por no estar viendo a la modelo o el modelo, ¿qué pasa? Detalles importantes, o inclusive detalles que pudieran ser muy simples, no los va a plasmar en esa pintura, en ese dibujo. ¿Por qué? Porque no estuvo atento viendo el modelo. Puede ser que la persona inclusive tenga un ojo más chico que otro y los ojos se los puso del mismo tamaño, porque no observó, ¿sí? Entonces puede ser que, por ejemplo, yo estoy muy frentona, que no me haya visto bien la frente, que está difícil, ¿verdad, mis hermanos? Pero simplemente hace la frente más chiquita. Entonces, ese dibujo no va a ser exacto como es la persona. ¿Por qué? Porque no estuvo viendo al modelo. Y ya tan solo por el hecho de no hacer la nariz igual, los ojos iguales, algo no lo hizo igual, ¿qué pasa? Ya no se va a parecer, ya no va a ser lo mismo. Puede tener cierto parecido, pero idéntico no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no estuvo viendo al modelo, se confió en lo que vio, como también una receta de cocina. A ver, ¿cuáles son los ingredientes? Sí, ya me los aprendí. Dice que hago esto. Y en ocasiones se te olvida cuánto es de sal, o lo pasaste de cocimiento la pasta, y luego cuando la sigues guisando pues ya se te batió. ¿Por qué? Porque no estás viendo el modelo, no estás viendo la receta para estar haciendo todo exactamente. Y claro que al rato, en lugar de lasaña, te sale una plasta con un revoltijo de carne. Espero darme a entender, mis hermanos. Por eso de ahí lo importante de estar viendo al modelo, nuestro Señor Jesucristo, porque ese estilo de vida, cuántas cosas hay en el mundo que para el mundo son normales, pero de acuerdo al diseño de Dios no es normal y no es lo correcto. Entonces, mucha atención,
oigamos lo que hoy el Señor nos está hablando, lo que el Espíritu de Dios habla a su iglesia, porque en Dios nada es exagerado, mis hermanos. Debe de ser tal cual, fielmente, exactamente como Él dice. Por eso es importante en todo tiempo estar viendo la persona de Cristo, que es el modelo, y así no va a haber ninguna confusión. ¿Cómo va a ser posible que siendo lo que decimos que somos, ¿verdad?, cristianos, discípulos de Cristo, estemos haciendo cosas que hace el mundo y que de acuerdo al reino de Dios no es lo que se debe de hacer? Entonces ahí no le estamos expresando. Amén. Bueno, dice que cuando Pablo usa ese término de ajenos a la vida de Dios, les está diciendo de una forma muy clara que lo que menos estaban viendo era la vida de Cristo. Más bien estaban viendo su propia vida, como ellos creían que se debía de vivir. ¿Les suena conocido esto? Sí, ¿verdad? Y cuántas personas también cuando nosotros les transmitimos el mensaje dicen, no, sí, yo soy muy buena persona, yo no mato, yo no robo, muchas cosas. Y sí, ciertamente sí son buenas personas. Pero yéndonos a los detalles, basándonos a la luz de la palabra y comparando con quien se tiene que comparar, con el modelo, esa persona que dice que es buena persona, lo ponemos en comparación con el modelo y nos vamos a dar cuenta que hay muchos detalles que se los ha pasado por alto y que definitivamente no reflejan a la persona de Cristo. Es lo que nosotros debemos de estar atentos, hasta el más mínimo detalle. Recordemos que ya hemos pasado otro manual, creo que fue el de carácter, y donde nos habla de la puntualidad. ¿Se acuerdan, mis hermanos? ¿Cuántos ya son puntuales? ¿O siguen siendo impuntuales para todo? Y si no son impuntuales para todo, siguen siendo impuntuales en algunas cosas. Eso ya no debiera de estar en nuestras vidas. ¿Verdad que es algo tan sencillo? Pero sin embargo, a veces nos adaptamos al mundo. Es que como todos llegan tarde, como ¿para qué llego temprano yo? ¿O para qué llego puntual? Yo tengo que estar esperando. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y el llegar tarde no nos hace aparentemente malas personas. Sí, no somos malas personas, pero definitivamente no estamos expresando a Cristo, porque Cristo nunca llegó tarde. Amén. Fíjense, un ejemplo tan práctico y tan común, porque creo que todos los días tenemos que llegar a tiempo a algún lado, al menos yo con mi trabajo, ¿sí? Entonces, son esas cosas, los mínimos detalles que también uno tiene que estar observando para, miren, no desviarse. Algo como la puntualidad, inclusive con eso podemos estarnos desviando. Amén. Bueno, también nos dice que debemos ahora sí entender qué quiere decir aprender, y es asimilar, agarrar, ser igual, plasmar. También tiene que ver con el significado de concebir. Así vamos a entender mejor las cosas, mis hermanos. Dice que es concebir, es crear y es formar. Tiene el mismo sentido como cuando una mujer concibe, cuyo propósito es que se forme un bebé. ¿En dónde? En su vientre. La iglesia de Éfeso, al no haber aprendido, en pocas palabras, al no haber concebido a Cristo, ¿sí?, no tenían la forma de Cristo, sino de las otros gentiles. Y eso es lo mismo que hoy nos habla el Señor. Nosotros debemos de aprender, ¿sí? Debemos de concebir a Cristo. Es decir, el concebir quiere decir que se va a estar, ¿qué?, gestando, se va a estar desarrollando hasta que se dé ese producto o ese fruto. Debemos de concebir a Cristo, hay que estarlo desarrollando. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar?
todos los días a través de ¿qué? De nuestra vida, haciendo como Él hace. Por eso es necesario estar yendo al abrevadero, que es la Escritura, estar conociendo al Señor, estar teniendo esa relación constante, estar en esa oración permanente, para que miren, estar aprendiendo y estar concibiendo, ¿sí?, la vida de Cristo en mi vida, para que entonces yo la esté expresando, para que en pocas palabras yo le esté dando ¿qué? A luz. Pero esto no puede ser posible si yo no estoy viendo ¿qué? El modelo. Amén. Ahora ya casi por último, mis hermanos, nos habla de la iglesia actual. Dice que de la misma forma la iglesia de hoy en día, ha caído en el mismo problema de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es esto? ¿Sí? Que solo nos hemos preocupado por saber qué es lo que el Señor quiere. Si nosotros preguntamos entre nosotros, oye, ¿tú sabes qué mandatos ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Todos lo vamos a tal vez a decir, pero no todos podemos decir que lo estamos haciendo, que lo estamos ejecutando. Amén. Dice, pero ha descuidado el aprender a Cristo. Ha dejado de ver el modelo, ha dejado de ver a Cristo. La iglesia ha dejado de hacer las cosas como Él dice y en la forma que Él dice. Lo mismo que ocurrió con Éfeso es lo que también está ocurriendo actualmente con la iglesia. Tenemos mucho conocimiento, pero definitivamente hemos creído que con ese conocimiento es suficiente y no volteamos a estar viendo el modelo, para que de acuerdo a ese modelo, que es la persona de Cristo, todos los días mi vida la esté viviendo exactamente como el modelo, como Cristo. Amén, mis hermanos. Dice que en nuestro caso, como misión cristiana del Calvario, si dejamos de ver el diseño, podemos caer en el error de solo conocer del modelo e incluso enseñar acerca del modelo, pero eso no significa necesariamente que estemos expresando a Cristo. Por eso es preciso que como iglesia, como familia, como trabajadores y en todos los ámbitos de nuestra vida, veamos el modelo que es Cristo y que aprendamos sus directrices para que seamos conformados a su voluntad. Así y solo así alcanzaremos el que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Eso es lo que el Señor nos habla el día de hoy. Nos pone como ejemplo, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso, pero también nos dice que hemos caído en lo mismo, teniendo mucho conocimiento, pero dejando de ver el modelo, y que eso no debe de ser así. Toda nuestra manera de vivir, trabajo, en la iglesia, con la familia, con los amigos, en todas las áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que estar viendo el modelo para estar haciendo exactamente como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Solo así, viendo el modelo, no vamos a poder incurrir en algún error y vamos a estar ¿qué? Aprendiendo. Es decir, la vida de nuestro Señor Jesucristo va a ser concebida en nuestra persona, y obviamente se va a estar desarrollando y se va a estar expresando. Amén, mis hermanos. Bueno, espero que haya sido clara. Como siempre les comento, si tienen alguna duda, por favor háblenme, escríbanme, que estoy para servirles, porque es importante que todo lo entendamos fielmente para poder estar haciendo de la misma manera que nos habla el Señor. Amén. Y ya vayamos a las directrices, y nos dice que seamos muy cuidadosos, velando siempre en ver el modelo que es la persona de Cristo. La directriz número 2 es determinándonos a que todo conocimiento y revelación que recibamos de Cristo se convierta en nuestro estilo de vida. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros en nuestro grupo de comunión familiar? Ya llevamos unos añitos, ¿sí?
Y aquí nos está diciendo que recibamos, ¿sí?, toda la revelación de Cristo y que entonces se convierta en nuestro estilo de vida. Imagínense las enseñanzas ya tan solo de 2 años, que implica que ya nuestro estilo de vida debe de ser totalmente diferente al de los demás gentiles. Se tiene que estar expresando. Y si tú consideras, hoy te hablo a ti a través de esta enseñanza, si tú consideras, evalúate, que no, ¿sí?, que todo lo que te ha enseñado el Señor no lo has estado poniendo por obra y no se ve en tu estilo de vida, es tiempo para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él y retomemos, esforcémonos, porque sí se puede, mis hermanos, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Ese Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, imagínense tremendo poder, ese es el que obra en cada uno de nosotros y por lo tanto sí podemos. Y no, el Señor no nos manda a hacer cosas que no podamos, por eso Él nos ha dado de su Espíritu para que lo podamos hacer. Y finalmente, si está en la Escritura y es un mandato por parte de Dios, es porque Dios sabe que sí podemos. ¿Ustedes creen que Dios no sabe todas las cosas? Claro que las sabe. Y por lo mismo que sabía que tú y que yo podemos estarle expresando conforme al modelo, por eso es de que nos lo dejó ya instituido. Y si Él lo dice, así va a ser. Pero depende de ti y depende de mí. Él ya nos los dio todo para poder ejecutarlo. Pero ahora somos nosotros los que debemos de accionar. Amén. Pues bueno, esta es nuestra lección del día de hoy. Hermosa. Y definitivamente el Señor nos habla y nos podemos dar cuenta que nos da todas las herramientas para que podamos hacer conforme Él nos ha ya mandado. Y mis hermanos, los beneficiados somos nosotros. Qué hermosa palabra la que hoy el Señor nos dio. Y hermoso no solo por hacia dónde Él nos lleva y hacia dónde Él quiere que lleguemos, sino hermoso porque vemos que no nada más nos dice qué es lo que debemos de hacer, sino que nos da todos los elementos para que nosotros no tropecemos, para que nosotros no erremos y podamos estar haciendo como Él pide. Amén. Les bendigo, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana. Y desde ya, evaluémonos y a estar poniendo por obra todo lo que el Señor nos enseña día con día. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto.